Buen día chicos, ¿cómo les va en este día domingo? Felices Pascuas. Hoy vamos a tener la palabra del Señor, vamos a leerla en el libro de Mateo 28. Es cuando el Señor Jesús resucitó, ¿sí? Y dice así: Y la víspera del sábado que amanece, para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Bueno, y leímos ahí en Mateo 28, del 1 al 6. Esta palabra tan preciosa que acabamos de leer, que sucedió todo esto tan importante, que fue la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, después su sepultura, que fue sepultado por un señor que ahora en esta lectura no lo dijimos, pero el señor este que lo sepultó se llamaba José de Arimatea. Era un hombre rico, era un político. Este político había creído en el Señor Jesús como su Salvador y esperaba la redención. Había creído realmente en que Jesús era el Salvador del mundo. Entonces José, que era una persona de mucho poder económico, tenía en el cementerio un sepulcro nuevo hecho en la piedra, que estaba sin estrenar, porque era para él, era para José. Entonces, cuando el Señor Jesús murió, le prestó su tumba y pidió el cuerpo del Señor Jesús y lo llevó a su sepultura. Lo envolvió en una sábana limpita y nueva recién comprada y lo metió en la tumba. Y ahí vino la guardia romana para cuidar que nadie se robe el cuerpo del Señor Jesús. ¡Ay, qué historia maravillosa! Tanto poder de los hombres, queriendo cuidar de que nadie los contradiga. Pero los hombres estaban contradiciendo a Dios, porque no creyeron en el Señor Jesús, que era su Salvador, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos los hombres y mujeres que nacemos en este mundo, niños y niñitas, somos pecadores y estamos perdidos. Tenemos que creer en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Bueno, los de la Guardia Romana no habían creído en el Señor Jesús. Eran todos unos soldados que habían ido a vigilar la tumba para que nadie se robe al Señor Jesús que había muerto. Todos los gobernadores, todos los políticos y religiosos que querían que el Señor Jesús había muerto, querían que se quede muerto. Pero chicos, al Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, ni a Dios se lo puede contradecir en su voluntad. Lo que Dios quiere hacer, lo hace. Así fue como lo hizo y puso el Señor Jesús su vida por los pecadores. Como dice en San Juan 10, miren lo que dice. San Juan 10, lo busco rapidito, y dice así. El Señor Jesús dijo: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Acá el Señor Jesús dice: Por eso me ama el Padre. Ese Padre es Dios, el que mora en los cielos. Y dice:
Por eso me ama, porque yo pongo mi vida. ¿Por qué puso su vida el Señor Jesús? Por todos los pecadores. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Así que Dios el Padre y el Señor Jesucristo, Dios Hijo, estaban de acuerdo en poner la vida del Señor Jesús para la muerte y volverla a tomar para resucitar. Eso significa volver a la vida, volver a vivir. Y dice el Señor Jesús ahí en Mateo 10, 18 ahora. Dice, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dijo el Señor Jesús, este mandamiento recibí de mi Padre. Ah, qué Dios tan poderoso que tenemos. Dios Padre le mandó al Señor Jesús que venga al mundo a poner su vida por los pecadores. Él tenía que poner su vida a la muerte. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es la muerte? La muerte es el precio del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nos dice Romanos 6:23. Así que nosotros tenemos que abrir nuestro corazoncito a esta preciosa palabra y decirle, sí, Señor Jesús, yo creo que tú pusiste mi vida por mí. Yo creo que todo el cielo ayudó para que se cumpla tu santa y bendita palabra. Vino un ángel, hizo un terremoto para mover la piedra del sepulcro. ¡Qué maravilla! Habían puesto una gran piedra en el sepulcro para que nadie saque al Señor Jesús, pero a Dios no lo pudieron parar. Dios mandó su ángel y movió la tierra y se movió la piedra. Y dejó que los que le amaban vean esas maravillas, porque los soldados se asustaron tanto que se desmayaron, se volvieron como muertos, dice acá en Mateo. Pero las mujeres sí se llenaron de temor, pero estaban calladitas, paradas, mirando. Y el ángel les dijo, el ángel de Dios les dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Ah, es el que fue crucificado. Y sí, no está aquí, le dijo el ángel, porque ha resucitado. Como dijo el Señor Jesús, que iba a resucitar, y resucitó. Y así el ángel les mostró el lugar donde había sido puesto el Señor Jesús. Y les dijo a las mujeres, no busquéis entre los muertos al que vive, porque ha resucitado de los muertos. Tenemos que estar muy atentos de ver qué preciosa la vida que el Señor Jesús volvió a tomar. Qué precioso el poder de Dios que nos da a nosotros la salvación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva significa es un regalo de Dios. La dádiva es la vida del Señor Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y si nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, tenemos la vida eterna en Cristo Jesús, porque esa es la dádiva de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el que cree en el Señor Jesús tiene vida eterna, ¿sí? Porque Él nos limpia de todo pecado y Él ocupó nuestro lugar. Y dice en Isaías que Él, como fue tratado por el Padre Dios, dice que Jehová es Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros y con su sangre preciosa los deshizo a los pecados y nos limpió a nosotros para que seamos santos y limpios. Y nos bendice haciendo bien. Nos hace sabios para el bien. Como fueron sabias estas mujeres que fueron al sepulcro a ver si estaba el Señor Jesús y no lo encontraron. Le hicieron caso a Dios, porque Dios les dijo, id presto y decid a mis discípulos que ha resucitado de los muertos. Y así hicieron ellas. Ellas fueron y comentaron a todos sus
parientes, a todos los creyentes, que el Señor Jesús había resucitado de los muertos. Y así nos predica hoy la palabra de Dios, que el Señor Jesús venció la muerte y que tuvo victoria sobre el mal y el pecado. Y como dice en Génesis, ¿saben? El poder del Señor Jesús aplastó al diablo y lo derrotó, porque Él es el príncipe de la muerte, el diablo. Y el diablo ya no tiene ningún poder sobre los que creen en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, porque el Señor Jesús nos rescató del infierno y de la muerte, y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Es tan precioso pensar cómo el Padre amó al Señor Jesús y el Señor Jesús nos amó a nosotros para que nosotros creamos en Él y estemos en Él y confiemos en el Señor Jesús, que nos limpia de todo pecado y nos ayuda a hacer el bien, a seguir al Señor Jesús y a confiar en que Él está cada día, cada momento en nuestro corazoncito, ayudando en todos nuestros problemas y consolándonos en todas nuestras tristezas. El Señor Jesús es el Salvador del mundo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Salvador, la muerte acaso